La semana pasada empezamos hablando de las actitudes que deberíamos tener en cuenta para caminar una vida de victoria en el año 2023. Y aquí el apóstol Pablo, en este capítulo 15, le está hablando a la iglesia de Corinto de la resurrección de los muertos. Pero en la parte final, ya ahí en el versículo 55, en adelante, y que yo creo que lo leamos desde ahí, empieza a dar una connotación que es bien importante y habla de las actitudes que debemos nosotros tener para poder tener un tiempo o una vida balanceada en victoria en las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 55 en adelante. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y el poder del pecado? La ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, ¿están qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra de quién? Creciendo de vez en cuando, a raticos, ¿o cuánto? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tu palabra sea la vida en cada uno de nosotros. Háblanos, edifícanos, exhórtanos y consuélanos, según sea la necesidad, y que hoy podamos, Señor, vernos a cara descubierta delante de tu palabra, y que podamos venir, Señor, con un corazón totalmente dispuesto para ti. Ayúdanos, Señor, a estar reposados de tu mano y a poder saber y entender que tú eres el Señor y que tú obras en medio de cada circunstancia y de cada situación en nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, por tu palabra, las verdades eternas que tú tienes para que podamos tener una vida funcional y una vida, Señor, basada en los principios bíblicos que tú, Señor, has establecido para cada uno de nosotros. Te pedimos hoy, Señor, que aquel que está enfermo sea tocado por el poder de la palabra, Señor, conforme a tu soberana voluntad, y que su cuerpo responda a lo que tu palabra establece. Te pedimos, Señor, que aquel que no tiene ánimo, tú le des el ánimo y la fuerza para poderse sobreponer y levantar en tu nombre, que es sobre todo nombre. De igual manera, Señor, aquel que tal vez es indiferente y está perdido, que a través de tu palabra, Señor, pueda escuchar ese llamado y pueda atender, Señor, y ubicarse y direccionarse de acuerdo a tu voluntad. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra sea vida en cada uno de nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos realmente, Señor, hacedores de esta palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar en esta hora. Entonces, hace 8 días empezamos nosotros a hablar de esas actitudes que eran importantes y que deberíamos tener nosotros para que el año que está comenzando fuera diferente. No podemos querer tener resultados diferentes cuando seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida. Y entonces es por eso que hacíamos hincapié o hablábamos de que la mayoría de personas no quieren vivir derrotadas, la mayoría de personas no quieren vivir de alguna forma de pronto menos o pasando momentos de dificultad. Y mucho menos nosotros los cristianos, que somos los que tenemos al Señor que ya venció y al Señor que ya nos ha dado la victoria, y Él es un Dios totalmente vencedor. Entonces hablábamos que era necesario que pudiéramos reconocer que en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque en Él ya hemos vencido. Como lo dice la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 37, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hacíamos una pregunta y decíamos: ¿por qué muchos cristianos entonces que dicen caminar con Dios o que dicen tener al Señor están en fracaso o están pasando una vida fracasada, una vida infructuosa o una vida amargada? Entonces preguntábamos: ¿por qué muchas veces vivimos derrotados
en muchas áreas de nuestra vida. Vivimos derrotados en los contextos en los cuales nos desarrollamos y estamos derrotados muchas veces aún dentro de la misma relación que decimos tener con el Señor. También preguntábamos por qué muchos cristianos consideran que su vida está en fracaso en este tiempo y en este año que está terminando. De pronto usted se identifica con esto y usted dice, bueno, pues yo no he hecho absolutamente nada con mi vida, y tal vez usted se siente en una posición de fracaso y en una posición de derrota. Y a todas estas preguntas dábamos una respuesta que todo esto se daba simplemente por las acciones y por las actitudes equivocadas, por las decisiones que tomábamos que nos llevaban al fracaso. Todas estas cosas que estamos afrontando hoy son el resultado de las actitudes, de las acciones y de las decisiones equivocadas que hemos tenido nosotros en nuestra vida. Y es por eso que cuando nosotros reflexionamos en la palabra del Señor, podemos entonces identificar 5 actitudes que me ayudan a entender y a permanecer en esa victoria en la cual el Señor ya me ha hecho más que vencedor. Y decía yo que íbamos a estudiar como en la escuela, de alguna forma, tomando 5 letras que son fundamentales para la estructura de nuestro idioma, y que sin ellas, pues nada de lo que escribamos va a poder ser legible o inteligible, porque no tendría sentido. Si nosotros tratamos de leer las palabras y las vocales, pues sencillamente no van a sonar y va a ser imposible. Y es por eso que nosotros identificábamos con la primera letra de las vocales, que es la A, identificábamos cuál era la primera actitud que debíamos tener. Acercarnos a Dios en todo momento, que nuestra vida esté acercada a Dios, para poder nosotros entonces ver de la mano de Dios todas las cosas que el Señor quiere que nosotros vivamos, que venzamos, que experimentemos y que realicemos. Y entonces decíamos nosotros, allí en el libro de Job, en el capítulo 5, versos 7 al 9, poníamos un poquito de énfasis en el versículo 7, cuando Elifaz, uno de los amigos de Job, al estar él pasando por las situaciones que estaba viviendo, le dice definitivamente, allí él dice en el versículo 7, que el hombre nace para la aflicción y que es una realidad pues para nuestra vida, porque el Señor Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos ¿qué? Aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Y entonces tenemos diversas clases de aflicciones, de dificultades, y tenemos que enfrentar los desafíos que la vida nos coloca en cada una de las etapas que estamos viviendo. Entonces, algo que hizo Elifaz y que le recomendó a Job, y que podemos verlo claramente allí en el texto, en el capítulo 5, del 7 al 9, no lo voy a leer porque ya lo leímos para ganar un poquito de tiempo, para hoy poder cubrir las otras 4 actitudes que nos hacen falta. Entonces él le dijo a Job, ciertamente en tu lugar yo buscaría a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos la misma actitud de Elifaz con mucha gente, ¿no? Le decimos, tú puedes estar pasando situaciones, pero ciertamente yo te recomendaría que buscaras a Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que si estamos pasando un momento de escasez, si estamos pasando un momento de complicación en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, estamos pasando situaciones con nuestros hijos, y de pronto, si el Señor viniera a nuestra casa, vería toda esta serie de cosas, vería tal vez nuestra salud afectada, vería nuestra salud tal vez deteriorada, y solamente tal vez nos repetiría el mismo consejo que Elifaz le dio a Job, ciertamente yo buscaría a Dios. Entonces, algo que necesitamos nosotros ver con claridad es que en el año nuevo, en el año que si Dios nos permite verlo y caminar a través de él, pues lo primero que tenemos que tener nosotros claramente es tener una vida cercana a Dios, es tener una vida sujeta y dependiente del Señor. Entonces nosotros necesitamos reconocer esas obras que tienen que ser buscadas por todos los que las quieren, como lo dice el Salmo 111:2, y lo decíamos la semana pasada, donde dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren.
Y también hablábamos en Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da ¿qué? La victoria. Entonces, el Señor es quien da la victoria. Entonces, la letra A nos dice que debemos ¿qué? ¿Que debemos qué? Pero díganlo con ganas. Acercarnos a Dios, acercar nuestra vida a Dios en el nuevo año. La segunda letra, ¿cuál es? La vocal, ¿la qué? La E, y es la E de enano, I o la E de elefante, como usted la quiera. La segunda actitud que debemos tener nosotros claramente establecida en nuestra vida en el próximo año es que debemos enojarnos con nuestro pecado y no con Dios ni con nuestros prójimos. Entonces la E nos dice que la actitud para vivir y para ver y para caminar en esa victoria que ella conquistó es que debemos enojarnos con nuestro pecado y no con Dios o con nuestros prójimos. Y yo quiero que vaya rápidamente allí al libro de Lamentaciones, del profeta Jeremías, Lamentaciones. Y entonces, en el capítulo 3, podamos leer lo que allí dice. Capítulo 3, verso 39. Y dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre, ¿en qué? ¿Laméntese en qué? En su pecado. Si en algo usted se quiere lamentar, si en algo usted se quiere enojar, enójese con la situación de pecado que tal vez usted no ha podido vencer o no ha podido dejar. Muchas veces cuando tenemos una condición de pecado en nuestra vida, nos enojamos con Dios por la condición de fracaso que tal vez nosotros estamos viviendo. Nos enojamos con Dios porque nosotros creemos que Él es el responsable de las situaciones que nosotros estamos viviendo y pasando. Y yo me he encontrado a lo largo de mi vida mucha gente que responsabiliza a Dios por las cosas que le pasan, pero no son realmente responsables, que las cosas que le están pasando tienen que ver por las acciones, por las actitudes y por las malas decisiones que ha tenido y que han sido en contravía de lo que Dios establece. Entonces, podemos nosotros ver que esas malas decisiones nos llevan a vivir una vida totalmente insatisfecha, y esas malas decisiones, cuando desobedecemos a Dios, ¿qué es? Pecado. Y queremos que las cosas nos salgan bien, pero no queremos obedecer lo que Dios determina en su palabra. Hay personas que quieren tener una buena relación matrimonial, pero empezaron juntándose con alguien simplemente porque se gustaron y su deseo los llevó a eso. Y lo que empieza mal, termina ¿qué? Mal. Muchas personas quieren tener éxito en alguna labor, pero no se han preparado para ella, y por eso no van a obtener los resultados necesarios o que quisieran ver en medio de esa labor. Entonces vemos que muchas veces vivimos en las circunstancias y nos sentimos culpables simplemente por las malas decisiones que tomamos y el no querer dejar nuestros pecados que tenemos aquí debajo de la mesa. Como se los he dicho muchas veces, nosotros no somos lo que mostramos, sino lo que escondemos. Y pensamos que Dios no nos está mirando, pensamos que los ojos de Dios no están al pendiente de nosotros. Pensamos que podemos engañarlo a Él. A veces no pensamos ni siquiera pensamos en Dios. Nadie me está viendo. Y entonces me doy licencias que no agradan al Señor. Y lo único que hace este pecado es que mi corazón se llene de soberbia, se llene de enojo y se llene de frustración, porque entonces al estar allí no reconocemos nuestros errores. La Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanza ¿qué? Misericordia. Entonces nosotros nos damos cuenta que muchas veces no podemos reconocer esas situaciones que tenemos en el corazón, no podemos reconocer esos vicios que tenemos en nuestro corazón o esas actitudes negativas que tenemos hacia otras personas, esas actitudes que tenemos contra nuestro prójimo.
y tratamos de justificarnos en nuestra propia posición. Dios nos conoce, Él sabe quiénes somos. Él conoce nuestro entrar y conoce nuestro salir y conoce el momento en que tú y yo estamos a solas. Y a veces pensamos que porque nadie nos está viendo, entonces podemos tener licencia para eso. Y qué equivocados estamos, porque la mirada de Dios está en medio de todas las cosas. Entonces, este versículo aquí del profeta Lamentaciones de Jeremías, las Lamentaciones de Jeremías, aquí en el capítulo 3, verso 39, miramos nosotros claramente que dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Si hay algo que lamentarse, si hay algo que usted quiere echarle la culpa, si hay algo que a usted lo frustra, pues entonces enójese con quien se debe enojar y enójese con su pecado, enójese con la actitud de su corazón que no está correcta delante de Dios. Pero por lo general nos enojamos es con Dios. ¿Y Dios por qué permitiste? ¿Y Dios por qué a mí? ¿Y Dios por qué esto? Cuando nosotros muchas veces en nuestro corazón no queremos realmente hacer lo que Dios determina. ¿Cómo Dios trabaja en nuestra vida? ¿Cómo Dios trabaja en nuestro corazón? A través de las circunstancias y las situaciones difíciles. Y a veces tenemos que pasar por momentos tan difíciles para que realmente nos podamos doblegar. Y así como lo dice el Salmo 37, muchas veces vemos a otros que parece que fueran en avión. Todo les va bien, todo les sale bien, todo parece como que en la vida no les pasa nada. Pero yo le tengo una reflexión el día de hoy. Ahí el Salmo 37 dice que no se fije usted en cómo prospera esa persona, en cómo prospera ese malo, porque será arrebatado. Como la grama, como el campo, que en un momento está y luego ya no está. Y muchas veces nosotros nos fijamos y entonces nos enojamos con Dios y le reclamamos. Y lo primero que Dios quiere es que seamos responsables con nuestras posiciones y con nuestra condición actual. Y que podamos reconocer cuál es nuestra situación y lamentarnos por nuestro pecado, enojarnos con nuestro pecado y no con nuestros prójimos, con nuestra familia o con los que tenemos cercanos. Dios quiere que realmente nosotros reconozcamos nuestros malos caminos y que ese enojo y ese fracaso y ese sinsabor nos lleve simplemente a una sola cosa que se llama arrepentimiento. Cuando usted no obtiene los resultados que espera, algo no hizo como debía hacerlo. Y entonces esa frustración lo enoja, lo desubica, lo hace sentir mal. ¿Y por qué los otros sí, yo no? ¿Y por qué los otros esto y aquello y yo no? Aún dentro de la misma iglesia. ¿Por qué este sí y yo no? ¿Por qué Dios con este hace esto y conmigo no? Pues sencillo. Porque muchas veces en nuestro corazón no tenemos las cosas determinadas como la palabra de Dios lo establece. Y a través de las dificultades es que Dios nos lleva en esa frustración y nos lleva en esa situación para que podamos reconocerlo y podamos arrepentirnos. Que nos pueda llevar esa situación al arrepentimiento. 2 Corintios 7:10. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Y me parece impresionante, porque allí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que empezó en el espíritu y luego cuando se fueron a dar cuenta estaba totalmente en la carne. Pero algo que dice allí es, porque la tristeza que es según Dios, o sea, esa aflicción que usted siente cuando no va bien o cuando no hace las cosas bien o cuando está en situaciones completamente adversas, dice, ¿produce qué? Arrepentimiento. Entonces, esa tristeza, ese fracaso, ese sinsabor te debe llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. A poder decir, Señor, no estoy haciendo las cosas bien. Señor, perdóname porque tal vez no te tengo afirmado en mi corazón como debiera. Señor, perdóname porque tal vez no te he dado ese lugar que tú te mereces. Perdóname, Señor, porque he tenido una actitud tal vez religiosa
o soberbia. Entonces dice, porque la tristeza que según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Todos llegamos a Cristo ¿cómo? ¿Con la vida 10? No. Llegamos con grandes necesidades y eso nos llevó a buscar a Dios. Eso nos llevó a reconocerle, eso nos llevó a saber y a poder poner nuestra esperanza en sus manos. Entonces Pablo lo que dice es que esa tristeza que sentimos, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y luego ahí hay una coma, dice, de que no hay que arrepentirse. O sea, es un arrepentimiento, perdón, es una tristeza que me lleva al arrepentimiento y que una vez yo me arrepiento, no me arrepiento de haber estado ahí porque sé que el Señor fue quien me buscó y me encontró a través de esas situaciones. Pero mire lo que dice con respecto a la tristeza del mundo. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y entonces ahí es donde están los celos, donde están las contiendas, donde están los pleitos. Y por eso usted se da cuenta cómo la gente del mundo vive diferente. De hecho, si usted se da cuenta, las personas que viven en el mundo, que viven para sí mismas, son personas que se acaban más rápido. Porque el Señor dice en la Biblia que rejuvenece y hermosea los rostros. Y entonces el Señor nos da esa vida de Él, ese zoe de Dios, esa vida de Dios, que es la que nos permite vivir con gozo, la que nos permite vivir confiados en Él. Pero cuando tú vives una vida en el mundo, es una vida demasiado rápida y cuando las cosas no te salen tampoco como tú esperas, entonces la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Y la palabra muerte es que significa separación. Eso le produce separación ¿de quién? De Dios. Entonces Dios quiere que nuestra vida actual sea nuestro combustible para querernos superar, para querer vivir de una manera diferente. Tal vez este año 2022 usted puede decir, bueno, a mí me faltó como tener una vida más disciplinada de oración, que el 2023 sea una buena oportunidad para que tú te superes y puedas empezar a tener disciplinas espirituales sobre tu vida que te van a llevar a tener y experimentar una vida con Dios totalmente diferente. También eso nos puede ayudar para dejar las excusas, ya dejarnos de excusar en cosas que definitivamente no la tienen y que necesitamos nosotros reconocer. A veces decimos, es que yo no hice esto porque es que aquel o aquella o lo otro. No, ya no nos justifiquemos. Si este año 2022 vivimos justificándonos, que el próximo año podamos asumir nuestras responsabilidades. Que si tal vez estuvimos en este año buscando culpables por las situaciones que pasamos, que ya el próximo año no busquemos culpables, sino que realmente nos responsabilicemos de nuestras situaciones. Que dejemos de poner excusas. Que nos levantemos en la fe del Hijo de Dios para tener una vida mejor. Que nos levantemos para ver una vida firme y no una vida igual. Porque hay gente que vive cada año la misma cosa. Trabaja, come, duerme, se medio divierte y esa es la vida que lleva. Y si usted se da cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, a usted se le ha pasado la vida. Y lo único que ha hecho es desperdiciar su tiempo. Porque usted se ha enfocado en las cosas que realmente no son eternas. El Señor nos lo enseña en Mateo 6:33, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas van a ser añadidas. Pero nosotros queremos las añadiduras, pero sin Dios. Y lastimosamente de esa forma no funciona. ¿Usted puede encontrar las añadiduras? Sí. ¿Usted puede hacer su dinerito? Sí. ¿Usted puede tener su mundo divertido? Sí. Pero hay un problema. Ese mundo le va a pasar una factura de cobre. Y cuando ese mundo le cobre, créame, es un precio demasiado alto. Usted hizo dinerito y estuvo ocupado todo su tiempo, créame. Va a haber un momento que la vida le va a pasar su factura y entonces usted cambió salud por dinero. Se cargó más de trabajo,
cogió 2, 3 trabajos, se hizo y se llevó usted al extremo. Y cuando el cuerpo y la vida le pasan a usted la factura, pues ya no le gusta. Cuando nosotros depositamos nuestra vida y esperamos tener nosotros resultados diferentes, necesitamos nosotros entender cómo Dios quiere que usted y yo podamos depositarnos en Él y que podamos no desanimarnos, sino que todo esto nos motive a tener un cambio diferente. Entonces, además de acercarnos a Dios, esa actitud la debemos tener, pero también debemos tener una actitud de enojo, no con la gente, sino con el pecado. Que si usted es mal hablado, tiene malas palabras, enójese con eso y culturícese. Ya no diga vulgaridades, sino hable como la gente con un corazón no amargado. Acuérdense que la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y acuérdense que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces ahora sigue nuestra tercera letra, agua vocal. ¿Cuál es? ¿Cuál? La I. Y esta sí que me gusta a mí. Porque la otra actitud que debemos tener nosotros clara es que debemos imitar lo bueno. ¿Qué debemos hacer? Imitar lo bueno. Hebreos capítulo 6. Verso 11 al 12. Mire lo que dice allí el autor a los Hebreos. Y le dice claramente, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta qué? Hasta el fin. Que cada uno de ustedes muestre la misma actitud, la misma entrega, la misma prontitud. Hasta el fin. Para plena certeza de ¿qué? De la esperanza, versículo 12, a fin de que no os hagáis ¿qué? ¿No os hagáis qué? Bueno, ahora díganlo, ¿no os hagáis qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. La Biblia dice que el perezoso sueña, planea, pero todo se le va en eso. Porque no alcanza nada. Lo que dicen en mi país en un dicho, al pobre y al feo todo se le va de cero. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Deseamos, soñamos, queremos, pero ¿qué hacemos para alcanzarlo? ¿Qué hacemos? A veces queremos ir detrás de nuestros propios deleites y de nuestras propias ambiciones cuando Dios nos está llamando a vivir en una situación diferente. Usted está caminando sobre una cosa y el plan de Dios es otro. Y mientras usted esté fuera del plan de Dios, usted está viviendo en desobediencia. Y al vivir en desobediencia, usted no espere tener bendición. El Señor dice que la obediencia quiere. Porque es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Porque son las situaciones que vivimos hoy día. Porque estamos viviendo en la sociedad como vivimos hoy día. Sencillamente porque no queremos hacer lo que Dios quiere. Hay muchas personas que se sueñan que el cielo es un lugar donde vamos a ir y vamos a estar todo el tiempo y adorando a Dios todo el tiempo, no. Y que no vamos a partir un plan, no. Lo que el cielo, vamos a estar allí y vamos a hacer diversas cosas, pero lo que va a pasar es que no van a ver las situaciones que tenemos aquí en la tierra por una sola razón. Porque allá vamos a hacer la voluntad de quién. En el cielo todo está en paz, en gozo, en orden, en amor, en alabanza, simplemente porque se hace lo que Dios dice que se debe hacer. ¿Sabe por qué vivimos en el caos que vivimos en esta tierra? Porque vivimos para hacer lo que a nosotros se nos da la gana. No queremos hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y entonces, ahí tenemos un gran problema. Porque definitivamente, por eso es que en la tierra se vive en caos. Porque hay divisiones en las familias y porque hay problemas. Porque cada uno quiere hacer lo que quiere, quiere imponerse. Pero si hacemos lo que realmente es, vamos a vivir en paz.
Si vamos a cumplir el rol por el cual cada uno fue diseñado, papá, mamá e hijos, vamos a estar bien. Porque el diseño de Dios funciona. La palabra de Dios funciona. Algo que a mí me tocaba, que Martín lo compartía hace unos días cuando tuve el privilegio de la ofrenda, era que él decía, bueno, yo me decidí a hacer lo que decía la palabra. Y dije, bueno, voy a probar y voy a decir Señor. Y determiné dar lo que le correspondía a Dios. Y el primer sorprendido fue él. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia funciona. Parece loco, pero funciona. En este mundo, ¿qué recuerdo tiene que si alguien me va a agredir, yo le hablo? Si alguien me viene a gritar o a tratar mal, yo le hablo, ok, pero cálmate, palabra blanda. Dice la Biblia que la palabra blanda, ¿qué? Cálmala y la mala fuerte, ¿qué? Aumenta el fuego. Funciona la Biblia. La Biblia también dice que ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y eso nos ubica. Y entonces no estamos como mucha gente del mundo que cree que la vida le debe todo. Y que lo mínimo que tiene es porque le debía pasar. Entonces nos damos cuenta nosotros que nosotros debemos imitar, ¿qué? Lo bueno. Las empresas muchas veces cuando quieren mejorar y tener éxito, aplican algo que se llama benchmarking. Que eso quiere decir que es un proceso en el que ellos evalúan sus productos, evalúan sus servicios, y ellos lo que hacen es que miran todos sus procesos de trabajo y los ponen allí para sus líderes y personas que son exitosas para responder allí dos preguntas. Cogen a las mejores personas, los que tienen los mejores resultados, y miran, entonces los ponen delante de los demás y dicen, bueno, vamos a contestar dos preguntas. ¿Por qué estas personas son mejores que los demás? Entonces empiezan a mirar las cualidades y por qué son exitosas. Entonces la empresa, después de mirar por qué son mejores y por qué son exitosas, miran cómo consiguen ellos ese éxito y cómo consiguen ser mejores, y entonces lo aplican en las técnicas para mejorar los resultados de la empresa. Yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Por qué nosotros como cristianos no tomamos el ejemplo de aquellas personas que triunfan, de aquellas personas que viven en victoria, de aquellas personas que viven de una manera diferente, aquellas personas que viven en bendición? ¿Por qué no tomamos el ejemplo? El apóstol Pablo decía algo: sed imitadores de mí como yo lo soy de quién? De Cristo. ¿Por qué no imita lo bueno? Pero es cierto que es más fácil imitar lo malo que lo bueno. ¿Qué dicen Juan Pablo y Isabela de Benicero? Que es más fácil imitar lo malo porque lo malo es la corriente de todos. El más popular, los más pellones, los más groseros, los más... Eso es más fácil de imitar. Pero imitar lo bueno sí que es difícil. ¿No? Porque es más fácil seguir esos malos ejemplos que un buen ejemplo. Porque el buen ejemplo va en contravía de todo un sistema. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 11. Que en este nuevo año nosotros dejemos de ser imitadores de lo malo y dejemos ser imitadores de aquellos que también viven una vida amarga y fracasada. Mire lo que dice ahí, amado. Mire cómo empieza el apóstol Juan hablando ahí. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Les digo a ustedes, yo soy amado. Mire cómo le habla, amado. No imites ¿qué? Lo malo, sino ¿qué? Lo bueno. El que hace lo bueno es de quién, pero el que hace lo malo no ha visto qué, a Dios. ¿Qué es malo para nuestro Dios? Dice la Biblia que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. ¿Usted cree que es bueno orar? ¿Por qué no lo hace? ¿Usted cree que es bueno ir todos los días a la palabra de Dios? ¿Por qué no lo hace? ¿Usted cree que es bueno obedecer a Dios? ¿Por qué no lo hace?
¿Usted cree que es bueno pelear con Dios? Pues no lo haga. Entonces ahí le hago la pregunta, ¿por qué lo hace? Tenemos que observar cómo viven los demás. Tenemos que observar qué es lo que la palabra de Dios nos recomienda. Tenemos que observar cómo es vivir, o cómo la Biblia me establece cómo es vivir una vida en armonía, un hogar en armonía. Y un hogar en armonía no es que los dos esposos se hagan los tontos y aquí no pasa nada. No. Para vivir en armonía lo primero que tienen que hacer es enfrentar sus situaciones y realmente verlas claramente. Si tenemos problemas con el carácter, pues ese es enfrentarlo y decir, tengo un problema con el carácter, necesito solucionar. Si tengo problemas con mis actitudes, pues necesito mejorar mis actitudes. Pero entonces que nosotros miramos o podamos mirar cómo es que la palabra me recomienda vivir. Cómo es tener una vida de éxito en Dios. Bueno, es una vida que depende del Señor. Entonces la pregunta del millón es, si sabemos que depender de Dios es bueno o es malo. ¿Cómo? Bueno. ¿Por qué no dependes de Dios? ¿Por qué dependes de tus fuerzas? ¿Por qué dependes de tus planes? ¿Por qué dependes de tu inteligencia, de tu ingenio, de tu carne? ¿Quién es más grande, Dios o tú? ¿Quién es más grande, Dios o yo? Dios. Entonces, ¿por qué no tenemos en cuenta lo que Dios determina? No podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Entonces Dios quiere que nosotros realmente observemos cuáles son las prioridades de Dios, cuáles son las prioridades del Señor. Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Pero a ti no te interesa, porque las prioridades, decimos que a veces que seguimos a Dios, pero nos importan son las prioridades nuestras. ¿Y a quién pensamos que engañamos? ¿Por qué no resistimos a hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no resistimos a poner las cosas en el orden de Dios? Simplemente porque vivimos en nuestra carne. Simplemente porque queremos hacer nuestra voluntad y simplemente porque queremos vivir a nuestra manera. Cuando nosotros vemos que las personas que trabajan para Dios, que siguen al Señor y que hacen las cosas y obedecen a Dios, son personas que tienen resultados porque buscan agradar a Dios y no a los hombres. Los que se esfuerzan de las cosas de Dios, esos son los que debemos imitar. Si tú quieres ser bueno en tu trabajo, entonces imita a los que son buenos de tu trabajo. Al que llega primero, al que madruga, al que es más eficiente, al que tiene la capacidad y aprende de él. Pero si tú quieres realmente seguir a Dios, aprende de aquellos que siguen a Dios, lo ponen en primer lugar y Dios se manifiesta y se muestra a través de ellos. Filipenses capítulo 3, verso 17, dice el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, imítenme a mí y miren a los que se conducen como yo me conduzco en el Señor. Porque ese es el ejemplo que ustedes tienen. ¿De quién? De nosotros. ¿Qué es más fácil? ¿Quejarnos de la situación? ¿O poder reconocer la solución? ¿Qué es más fácil? Quejarnos de la situación. ¿Por qué mi vida es así? ¿Yo por qué no tengo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Pero no reconocemos la solución. Porque nos quedamos estancados, porque nos gusta alimentar nuestra carne y nuestra conmiseración. Pobrecito yo. Es
que yo soy, es que saben que yo soy así, ¿por qué me hacen poner de esta manera? No sea tan carnal, no se excuse, porque algo que usted puede dominar es a usted mismo, ¿no? Usted no puede controlar lo que está fuera de usted, pero usted sí puede controlar lo que está dentro de usted, ¿o no? ¿Usted puede controlar sus reacciones? Sí. ¿Usted puede controlar sus actitudes? Sí. ¿Usted puede controlar sus respuestas? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En vez de estarnos victimizando y pobrecito yo y mirar hacia afuera, mirémonos a dónde? Hacia adentro. Entonces imitemos realmente lo que es bueno, como lo dice el apóstol Pablo. Imíteme a mí. Imagínense que hay gente que dice, uy, pero ese Pablo sí era orgulloso, ¿cómo que imíteme a mí? Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo, porque él estaba rendido totalmente a Dios. La pregunta del millón es, ¿usted le puede decir a sus hijos, imítenme a mí? ¿Usted le puede decir a su esposo, a su esposa, imíteme a mí? O más bien, le daría vergüenza decir eso porque no hay muchas cosas que imitar. Aquí el apóstol Pablo dice, imítenme a mí. Y miren los que así se conducen, que son el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces, debemos estar acercándonos a Dios. ¿Debemos qué? ¿A Él? Enojarnos, pero contra el pecado. Y debemos imitar ¿qué? Lo bueno. Ahora, vamos a la otra boca. ¿Cuál es? ¿Cuál es, mis niños? Yo soy como la escuela de Doña Rita. ¿Cuál es la letra que nos falta, niños? La gordita, como yo, la O, así, O. ¿Ok? Y esta no le va a gustar mucho a usted. Porque no nos gusta mucho eso, ¿no? Pero la letra O, que es la cuarta actitud, nos habla de que oigamos y obedezcamos ¿qué? La palabra de Dios. Josué capítulo 1, verso 8. Mire lo que el Señor le dijo a Josué, el que reemplazó a Moisés, el que estaba frente a Israel. Mire lo que le dice. ¿Cómo empieza el versículo 8? ¿Cómo empieza? Nunca. ¿Y cuándo es nunca? Pues nunca es nunca, ¿no? O sea, no tiene ni opción de que sea diferente. Mire lo que el Señor le dice para que él pueda realmente cumplir la asignación del Señor. Le dice nunca. ¿Usted entiende el término nunca qué significa? Que nunca es nunca, no es opcional. Nunca se apartará ¿de qué? De tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué dice que no se aparte de la boca? Porque usted sabe que de la boca habla lo que hay en donde. Entonces ese libro debe estar donde. Y nunca debe apartarse de qué. Entonces, si usted no sabe hablar bien, aprenda. Nunca se aparte. ¿No tiene algo bueno que decir? Nunca se aparte. Nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche, ¿qué? De día y de noche. Yo le hago una pregunta, ¿cuántas veces come usted al día? Unos 3, otros 5, otros 2. Así como usted come, debe tener la palabra de Dios en alimento para su vida. Le dijo el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Y ahí entonces le dice, ¿para qué? Para que, ¿qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces le dijo, ¿qué debía hacer? ¿Para qué le debía hacer? Y ahora el por qué lo debe hacer. Porque
entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Fácil o difícil? ¿Qué dicen ustedes? Oír y obedecer la palabra del Señor en nuestra vida. Mire Dios cómo fue específico. Le dijo, ¿quieres tú ver el poder desarrollado en tu vida como lo hice con mi siervo Moisés? ¿Quieres tú tener el éxito que tuvo mi siervo Moisés guiando a toda esta partida de bendiciones? ¿Cómo lo iba a hacer? Josué no tenía otra alternativa. Y le voy a decir algo, Josué era viejo. Josué no era un hombre joven. Cuando esto pasa, Josué pasaba de 80 años. Y el Señor le dice, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que él pueda guardar y hacer conforme a lo que en él está. Porque entonces el resultado que tendrá es que hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Entonces nosotros necesitamos reconocer que muchos de los fracasos que hemos tenido son debidos a lo que nosotros no hemos querido escuchar y no hemos querido poner en práctica. Hemos querido y hemos escuchado malos consejos y los hemos aplicado y hemos desechado los consejos de la palabra de Dios. Porque es más fácil buscar el consejo de un tercero que buscar el consejo de Dios. Ahora, pastor, ¿es malo buscar consejo? No, usted puede buscar consejo, pero miren quién busca consejo. Porque le voy a decir una cosa, el que aconseja no pierde. Entonces usted tiene que mirar en quién busca consejo. ¿Cuál es el manual de nuestra vida para vivir en victoria? La Biblia. ¿No? Pero no solamente nosotros tenemos que seguir sus instrucciones, no solamente tenemos que seguir lo que allí dice, sino necesitamos que ponerlas en práctica. Debemos ponerlas en obra. Sabemos que es bueno leer la Biblia, sí, pero léala. ¿No? Sabemos que es bueno orar, sí, pero ore. Nosotros podemos saber que algo es bueno. Por ejemplo, sabemos si decimos, no, es que el ajo es bueno para la sangre y para muchas cosas. Y sabemos eso. Pero no lo tomamos. Y no porque huele feo. Ay, no, porque ese ajo apesta. Ay, no, porque... Así nos pasa con la palabra. La palabra de Dios es buena y te va a traer buenas cosas para tu vida. Sí, yo sé eso. Pero es que si yo hago la palabra, entonces no voy a vivir para mí. Entonces, si yo hago la palabra, entonces me va a tocar hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y no me interesa. Entonces, de nada me sirve que nos dé las mejores instrucciones si no estamos realmente establecidos en seguirlas. Usted puede tener los mejores consejos, las mejores instrucciones, las mejores profesores, pero si usted no está interesado en seguir sus instrucciones, pues nada va a pasar. Entonces, nosotros podemos tener los mejores ejemplos. Papá y mamá pueden ser un excelente ejemplo. Podemos tener las mejores referencias, pero si no las ponemos en práctica, de nada nos va a servir. ¿Sabía eso? Usted necesita no simplemente escuchar, sino también ¿qué? Hacer. Listen, do it. Escuche y haga. Amén. Miren cómo estoy aprendiendo inglés, ¿sí ve? Estoy cada vez más bilingüe. Ahí voy. Learning English. Necesito hacerlo. Mi sueño es un día poder predicar en inglés. Y eso es un reto muy grande a mi edad y sabiendo mi manejo del inglés que no es muy bueno. Pero va a mejorar. Entonces, de nada nos sirve eso. Y la Biblia nos garantiza o no nos garantiza la victoria, sino la obediencia que yo tenga a la palabra de Dios. Usted va a ser vencedor siempre y cuando obedezca lo que la Biblia dice.
¿Dios venció? Sí, Él es más, usted en Cristo es más que vencedor, pero usted necesita hacer lo que Él dice. Santiago capítulo 1, verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice? Engañándoos, ¿qué? Se lo repito. Dice en Santiago, pero usted necesita hacer lo que la palabra de Dios dice y no solamente escucharlo, engañándose a usted mismo. Usted puede escuchar, sí, pero el problema es que si usted no hace lo que Dios le dice que debe hacer, ¿quién se engaña? ¿Usted engaña a Dios? No, se engaña a usted mismo. Entonces, ¿cuál es, niños amados? ¿Cuál es entonces, qué es lo que dice la letra O? Que oigamos y obedezcamos lo que la palabra de Dios dice. Ya no los veo tan contentos. Mire que se hecho ya los vi felices con la primera, pero ya vamos como en declive, ¿no? Pues como que el ánimo nos va cayendo, ¿será el frío? Ya no creo. Y nos falta la ¿qué? La última letra, la quinta vocal, ¿cuál es? La U. ¿Y qué cree usted? ¿Cuál será la actitud de la U? Unidad. ¿Qué dice usted? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La primera es que acercarnos a Dios. La segunda, ¿qué? Enojarnos con nuestro pecado. La tercera, ¿cómo? Imitar lo bueno. La cuarta, oír y obedecer la palabra de Dios. Y mire la quinta. Esa le va a gustar. La quinta es usted decide. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Y usted que está allá en casa, no se pierda la escuela de Doña Rita. Estamos acá en eso, viendo las vocales, pero las vocales aplicadas en las actitudes de nuestra vida, para poder vivir como Dios dice que debemos vivir en victoria. Entonces la U, usted decide. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y ¿qué? ¿He puesto delante qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice ahí? Ahí Dios le dice, yo lo llevo a que usted, ¿qué dice ahí? Escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nadie más puede decidir por usted y por mí. ¿Qué realmente vamos a hacer? Porque no podemos, vuelvo y le repito, y aquí quiero hacer énfasis en lo que dije al inicio. No puedes pretender tener resultados diferentes a los que has tenido hasta el día de hoy si no haces cosas diferentes. Entonces, si no te acercas a Dios, nada va a pasar. Si no te enojas con tu pecado y realmente rompas con él, nada va a pasar. Si no imitas lo bueno, nada va a pasar. Si no oyes y obedeces lo que la palabra de Dios dice, nada va a hacer. Y el único que puede tomar esa decisión eres tú. Nadie más. Tú no vas a poder decir, el día que comparezcas delante de Dios, no vas a poder decir, Señor, es que ese hermano me mintió, ese hermano me estafó, ese pastor me robó, porque tú tenías la Biblia, tú tenías la palabra y tú tenías al Dios. ¿Qué dice esta palabra que contiene? Entonces nos podremos excusar. La pregunta del millón es, ¿vas a seguir igual? ¿Vamos a seguir iguales? ¿O realmente vamos a tomar nuestra responsabilidad y vamos realmente
¿A cuánto les gustan los cambios? No, casi no. Por eso vivimos como estamos, precisamente por eso. Porque queremos, a mí me gustan los cambios, para bien, obviamente, ¿no? ¿A cuánto les gustaría tener una mejor casa? Un mejor carro, un mejor cuarto, un mejor closet. ¿Eso nos gusta? Entonces sí nos gustan los cambios. Lo que no nos gusta son los que nos toca hacer la voluntad de otro. Esos son los cambios que no nos gustan. Pero los que son centrados en mí, claro, ¿no? Sí nos gustan los cambios, pero nos gustan ¿cuáles? Los que alimentan mi carne, los que alimentan mi yo, los que alimentan mi ego. Pero los cambios que son para la vida eterna no me gustan. ¿Por qué? Porque esos exigen el morirme, esos exigen el hacer la voluntad de otro. 5 letras, A, E, I, O, U. 5 actitudes que usted y yo estamos llamados a tener totalmente diferentes. La pregunta del millón es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una buena pregunta en esta hora. ¿Qué vas a hacer tú que me ves a través de las redes sociales? ¿Vas a seguir ahí acostado en tu cama diciendo que la iglesia es virtual y que puedes ver que no importa? ¿O realmente te vas a hacer parte de una iglesia presencial en donde vas a tener que morirte a ti mismo y amar a tus hermanos en Cristo? Que vas a tener que escuchar la palabra que no quieres escuchar, porque simplemente cuando no quieres cambias o apagas y se acabó. Aquí la tienes que escuchar. Acuérdate que la iglesia no es virtual, es presencial. Y así fue que la estableció el Señor. Por eso ha habido en China y en otros lugares iglesias subterráneas, escondidas, anónimas. Eso no cambia. Y con ustedes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la decisión. El Señor nos ha dado ya las herramientas, nos ha dado la palabra. Porque sigues reafirmándote en tu misma posición, porque sigues reafirmándote y excusándote en tus propias situaciones. Que podamos pensar y podamos decidir en Dios. Si vamos a acercarnos a Él, si vamos a enojarnos contra lo que no es de Dios en nosotros, si vamos a imitar lo que es bueno, que vemos en los demás y en la palabra de Dios, que vamos a oír y obedecer su palabra. Y definitivamente somos nosotros que tomamos la última decisión. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y yo quiero pedir el favor a que usted está aquí. Por un momento usted y Dios podamos estar ahí delante del Señor. Podamos decir: Padre, en este día venimos delante de ti. Hemos caminado año tras año queriendo tener, Señor, resultados diferentes. Pero no vamos a poder tener resultados diferentes, Señor, si tú no estás y si no hacemos cosas diferentes. Señor, que realmente podamos hoy reconocer que muchas de las situaciones que estamos viviendo y que hemos enfrentado son nuestra responsabilidad, porque hemos tomado malas decisiones y porque hemos caminado en nuestra propia prudencia. Que podamos venir hoy, Señor, delante de ti reconociendo que tú eres quien hace posibles cada una de las cosas que nosotros podemos alcanzar, Señor. Hoy habla con Dios, hoy dígale: Señor, estamos delante de ti. El Señor está en este lugar, Él no hace acepción de personas y Él no hace a un lado el que realmente se acerca a Él. Hoy venimos delante de ti, Señor. Ayúdanos a entender, Dios eterno, que si para el próximo año no estamos preparados y no estamos listos, si tú nos das la oportunidad de vivir en ese año, Señor, que podamos tomar las decisiones correctas y podamos vivir para ti, Señor. Que podamos estar delante de tu presencia y podamos decirte: Padre eterno,
yo te necesito, que tú puedas decirle, Señor, perdóname porque la verdad yo he vivido una relación a medias contigo, Señor. He vivido una relación en donde me acerco simplemente cuando hay cada servicio, y eso a veces ni me acerco, sino simplemente estoy ahí ya, Señor. Pero hoy vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que necesito acercarme a ti, que necesito, Señor, realmente poner mi vida en ti, Señor. Los días son malos, Señor. Los tiempos son malos, y tu palabra nos muestra cada vez cómo la humanidad va vertiginosamente a una total y degradada destrucción. Pero tú eres quien pone en nosotros la palabra, el bien y el mal. Tú eres quien coloca el camino, Señor. ¿Cuál camino vamos a seguir? ¿Cuál camino vamos a escuchar? ¿Cuál camino vamos a estar? Señor, que podamos venir en este día y podamos decir, Señor, si tú nos das la vida para el próximo año, permite que podamos acercarnos, tomemos las decisiones que nos corresponden. La letra U, la vocal U, nos lleva a decir que somos nosotros quienes decidimos. Usted y yo decidimos. Padre, ayúdanos a enojarnos con nuestro pecado, con las cosas que no hacemos tan bien y que tratamos de justificar, con las situaciones que vivimos y que tratamos de tapar o culpar a otros, Señor. Que podamos hoy, Señor, reconocer y podamos venir con todo nuestro corazón y decirte, Padre, ayúdanos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios eterno. Ayúdame, Señor, a poder reconocer que si soy perezoso, poder reconocer que si yo tengo situaciones que me llevan a arruinar mi vida contigo, Señor, mis malas compañías, mis malas conversaciones, que hoy yo pueda, Señor, reconocerlo. Padre, ayúdame a imitar lo bueno. Ayúdame, Señor, a poder hacer lo que es correcto, a poder imitar lo que es justo, lo que tu palabra dice, Señor. Que yo pueda venir en este día, Señor eterno, porque tú eres el Redentor, tú fuiste el que entregó todo. Simplemente lo que debemos hacer es obedecer, Señor. Padre, que podamos no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, obedeciendo tu palabra. Tú lo hiciste todo en la cruz, Señor, y nos llamas a obedecer. Pero quienes podemos decidir en ello somos cada uno de nosotros. Usted decide, yo decido. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Estamos próximos a terminar este año. Ya tenemos una semana, Señor, para que este año termine. Vamos a seguir acumulando años y tiempo en nuestra vida, o realmente vamos a vivirla y vamos, Señor, a crecer y a desarrollarnos contigo. Padre, venimos delante de ti, Señor. Tú nos conoces. Tú nos conoces, Dios eterno, ayúdanos por el poder de tu gracia. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, que podamos vivir para ti, que podamos caminar en el 2023 con las actitudes de victoria que tú, Señor, ya conquistaste, pero que nosotros necesitamos decidir vivir en ellas o no. Eso va a cambiar diametralmente nuestra vida y nos va a llevar, Señor, realmente a poder saber conforme a tu plan y propósito eterno. Ayúdanos, Dios. Colocamos delante de ti, Señor, este tiempo. Colocamos delante de ti nuestras familias. Colocamos delante de ti, Señor, esta semana. Te pedimos, Dios, que si nos regala la vida el miércoles, nos podamos encontrar en ese lugar para darte la gloria y la honra, para darte el honor a ti, Señor, y para poder clamar. Y que el próximo sábado, si es tu voluntad, Señor, si nos das la vida, podamos encontrarnos en este lugar, para no simplemente compartir unos alimentos y un detalle, sino también, Señor, poder tener un corazón de agradecimiento para contigo. Que esta semana podamos tomar el tiempo para escribir esas cosas que debemos agradecer y el sábado las traigamos, y cuando estemos orando en el tiempo de agradecer, podamos realmente de corazón, Señor, darte gracias por lo bueno que tú has sido. Hoy te proclamamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llévanos con bien a casa, Señor. Bendice a aquellos que nos ven a través de las redes sociales y que podamos entender, Señor, que tú eres un Dios bueno y un Dios que tiene su gracia establecida en los suyos.
Si estás cerca o vives en Omaha, te invitamos a que vengas con nosotros. Estamos ubicados en el 11244 Blood Street de la ciudad de Omaha, Nebraska. Verdad y Vida es un lugar, es una familia fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios les bendiga.